somos la editorial Costas de Carcosa, que es una fusión de Culture con Barsum. Y para los que no sepáis quiénes somos, vamos a hablar un poquito de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Nos dedicamos a traducir clásicos de la literatura popular y del pulp, que nos parecen bastante importantes, o sea, una colección de aficionados. Entonces vamos a contar un poco cómo surge y cómo hacemos las cosas para que lo entendáis. Empezamos esta colección pensando en tener recopilado en un solo sello la literatura que marca un poco los cánones de la literatura popular, bueno, de la cultura popular hoy en día, ¿vale? O sea, porque nos encontramos muchas veces, nosotros más, ellos ya son unos genios, unas autoridades en literatura popular y en otras muchas cosas muy importantes para esa época, y nosotros menos. Nosotros llegamos a través de la literatura actual. Entonces empezamos a ver la influencia que tiene el pulp en nuestros días, y bueno, pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a sacar una colección que recopile y focalice cosas fundamentales que nos han editado, que están mal traducidas, que están a medias, con un ánimo completista. Es decir, a mí me daba mucha rabia cuando me cogía un volumen de Solomon Kane, voy a poner por ejemplo, saber que me faltaban 3 relatos, que estaba incompleto, o que me metieran colaboraciones con otros autores. Me daba mucha rabia, o sea, quería verme todo lo que había de ese personaje, no tener que estar comprándome 20 antologías. Entonces hicimos esto, que es libros pequeñitos en los que va todo lo que tiene que ir de ese tema. Intentamos que no se quede nada. Al principio, hasta ahora hemos cumplido. No sé si algo se nos quedará. Entonces es una colección que va tanto para la gente iniciada, gente que no ha leído nunca este tipo de literatura, como para los más expertos, porque siempre procuramos meter material inédito. Es decir, no son las traducciones de siempre, son traducciones nuevas. Es decir, la idea no es solamente volver a presentar algo que ya está, pero mejor, más completito y nuevo, sino que si se presta, si te sale un inédito, pues a lo mejor, por ejemplo, lo de Maurice Grow era completamente inédito, y el Pelucidad prácticamente sí. Claro, sí, vamos, reeditamos cosas que ya están hechas, siempre aportando algo nuevo, y también cosas que no las han sacado, porque buscamos también la pieza de coleccionista del interés. Y sobre todo lo hemos puesto en un formato que resulta cómodo de leer, libros manejables, pequeñitos, cercanos al bolsillo y a precios asequibles, procuramos que ronden entre los 10 y los 15 euros. Este en concreto, 11, que vamos a hablar hoy. Entonces, la forma de trabajar es buscar siempre material completo. El deísmo, cuando planteamos queríamos sacar todos los relatos de horror en el mar de Lovecraft. De eso va a hablar después Javier, lo va a explicar. Y eso era lo que llevaba, o sea, todo lo que está relacionado con el mar. Y ahí incluimos una serie de material que completa la visión. Le metemos las ilustraciones, siempre procuramos que ya vayan ilustrados, porque es algo que muchas veces se ha perdido y no llega, en este caso las ilustraciones de Whiteface, no me equivoco, o sea, con las ilustraciones con las que se publica originalmente, que es una pieza que me resulta, nunca he visto un Lovecraft ilustrado y me da mucho gusto ver la visión que le ponían en ese momento, que muchas veces no tiene nada de lo que... Sí, al final se aparta de lo que ha terminado siendo el canon gráfico de algunas cosas, pero bueno, pues como se publicó originalmente. Exacto, tiene su interés. Y luego procuramos, las traducciones son todas nuevas, siempre lo hacemos nosotros, y procuramos que transmita lo mejor como lo hizo el autor, intentando que no quede en apache, por supuesto, o sea, que esté en castellano, pero que se vea cómo escribía el autor. Ahí que es la que hace la labor más minuciosa de ver que esté todo exactamente, para que al lector moderno le llegue la escritura en este caso de Lovecraft. Y bueno, hasta ahora llevamos 5 títulos publicados, con 5 colecciones: ciencia ficción, una de fantasía, otra de aventuras, otra que es un mix de cosas guay, por decirlo así, una mejor manera de decirlo. Utre. Sí, exacto, Utre. Y esta de terror. Y ahora empezamos a sacar, hemos sacado un título de cada una y ahora estamos estamos sacando los segundos. Para que os hagáis una idea, el siguiente que vamos a sacar inminente es Tarzán. Hemos empezado con Tarzán, que además estamos metiendo material extra que no se ha publicado hasta ahora y que creemos que es importante, porque hay mucha gente que no sabe que Tarzán empezó en los periódicos y en los pubs. Bueno, pues está Johnny Weissmuller, sí hay un libro que leí de juventud, pero mucha gente no sabe el origen de esto y nos parece muy importante. Así que ahora ya vamos a pasar a qué tiene la sombra sobre Innsmouth y por qué se especial. En primer lugar, ¿por qué sacar una vez más un libro con las obras sobre Innsmouth? ¿O por qué sacar una vez más un libro
con una serie de relatos que aparentemente todo el mundo ya tenía. Pero es que no es así, porque en más de una ocasión, en alguna que otra feria, se nos ha acercado mucha gente con ganas de comprarse un libro de Lovecraft y nos ha preguntado ¿con qué empiezo de Lovecraft? En primer lugar, lo primero que les dices es, hombre, la antología de Llopis de los mitos de Cthulhu está muy bien para empezar. Si bien es verdad que en esa antología tienes un par de piezas de Lovecraft y el resto es pues, de la mayoría de predecesores y continuadores. Con lo cual ese libro es sobre todo para iniciarte los mitos, pero al Lovecraft pues no exactamente. Claro, luego dices, a ver, los libros de Valdemar son unas maravillas, pero alguien que se quiere iniciar, pues a lo mejor no le apetece comprarse 2 tochazos, que en realidad son 4, porque con el de colaboraciones y con el de ensayo sobre la literatura, las obras completas son 4 tochos. Pues se les hace un poco árido. Luego, por otra parte, está el tema de que, aunque Cthulhu y Dagon y Innsmouth, para Lovecraft no era a lo mejor lo que él estaba más orgulloso, o no era lo que a él de alguna manera le definía su horror cósmico, porque él hablaba de esto de los mitos como sus sototerías, pero al final, bien sea por el juego de rol o porque tuvo mucha trascendencia, al final han sido los mitos de Cthulhu. Y cuando la gente le hablas de Lovecraft, de alguna manera inconsciente lo asocias con profundos, con Cthulhu, con tentáculos y con horror en el mar. Con lo cual pensamos que era una buena idea sacar todo el horror en el mar, que es nada menos que Dagon, La sombra sobre Innsmouth y La llamada de Cthulhu, más otras muchas cosas que luego os comento un poco por encima, todo juntito para que la gente pueda empezar directamente a leer las obras pues, más representativas y que definen más un poco lo que es pues, el rollo de los mitos de Cthulhu, nunca mejor dicho. Ahora bien, se nos planteaba también un tema, y es que, como ha dicho Jorge, nosotros lo que no hacemos es sacar pues, un libro que ya está. Por ejemplo, este libro que tenéis aquí no existe. No existe ni siquiera una edición americana, inglesa, no hay un libro igual. A nadie se le ha ocurrido nunca hacer esto, meter todos los cuentos de horror en el mar de Lovecraft en un libro. Hace una tontería, pero es que es la típica cosa que dices, joder, si me parece una cosa evidente, pero hasta que no se le ocurre a alguien, pues nadie lo hace, ¿no? Pero claro, teníamos muy claro que no solamente podíamos tirar de reediciones, teníamos que meter pues, un poco de pues, un acicate para lo que es el coleccionista que ya lo tiene todo. En primer lugar, como dice Jorge, a nosotros nos gusta meter las ilustraciones originales. Todo esto, casi todo esto, se publicó en la revista Weird Tales. Bueno, pues yo tengo casi toda la colección, con lo cual es escanear, limpiar y meter la ilustración original que lleva cada cuento. En el caso concreto de La sombra sobre Innsmouth, lleva también la portadilla que dibujó Frank Patel, que es un ilustrador que a mí me parece fascinante. Voy a enseñarles la que está por aquí. Porque curiosamente Innsmouth se publica en primer lugar en formato libro, en un formato libro pseudopirata, a instancias del propio Lovecraft, que luego cuando lo vio que estaba lleno de ratas y se cabreó y tal. Decían que preparó una página, una fe de ratas para incluirla en el libro. Y también tenía ratas. Así que creo que se llevó un disgusto. Y luego se publicó, después del muerto Lovecraft, se vuelve a publicar en Weird Tales y lleva también los interiores. Y bueno, en la cuestión de los interiores ya es una marca de fábrica. Como os ha dicho Jorge, yo siempre nos gusta meterlo, ¿no? Pero había que meter más historias. Sí, esta es la ilustración de Hans Bock para Weird Tales. Sí, es una verdad que es muy bonita. Y el protagonista sale como así, como muy rubio y muy apolíneo, que es lo último que se imaginaría uno de un personaje protagonista de Lovecraft, ¿no? Que inconscientemente te imaginas al propio Lovecraft o a alguien muy similar. Y bueno, pues en una de estas charlas que hemos estado dando estos años, porque Óscar y yo pues somos veteranos en esto, salió el tema, yo no sé si fue en la Semana Gótica o en uno de estos días de Lovecraft, salió el tema del primer borrador de La sombra sobre Innsmouth. Que lo comentaste tú. Sí, porque, bueno, es curioso porque cómo fue evolucionando la historia realmente es que era interesante, claro. y eso solo se podía seguir pues con ese borrador, claro, previo, que es bueno el que se conserva, porque hubo más, sí, porque, se dice que hubo más. Claro, de hecho el borrador es fragmentario, pasas, claro, de la página, porque las tenía puestas como...
y faltan páginas. Claro, pero es lo que queda. Pero eso está muy inédito. Por ejemplo, hay un observa. borrador previo también de las obras sobre Innsmouth, que es el que estamos comentando, que hay una serie de cosas que son pues diferentes. Sí. Se sugiere que todo ha terminado como ha terminado por otra cosa diferente, que ha habido un agente humano que es un personaje que no sale en la versión final. O sea, hay una serie de cosas, digamos que es como la edición extendida, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Supone ese borrador de las obras sobre Innsmouth. Con lo cual, pues bueno, teníamos las ilustraciones, teníamos el borrador que estaba inédito en español, porque no había salido en ninguna parte. Y luego, pues teníamos también el tema de meter todo junto, que no se había publicado nunca todo juntito. Y aún así, pues decidimos meterle un extra, que son la selección de cartas. Como no es el último libro que pensamos publicar de Lovecraft, porque de hecho pues ya está pensado un segundo volumen, y como más de una vez hemos comentado que las cartas de Lovecraft, que son 200.000, que son, bueno, solamente las de Arkham House son 5 tomos, y son las de Arkham House, Sí, que son, sí, se llama cartas selectas. Sí, y además las cartas están recortadas, Claro. o sea, ni siquiera están completas. Claro, efectivamente. Bueno, pues las nuestras son más selectas aún, Sí. porque nos hemos tenido que leer, pues yo ya no sé, me tiré como 2 meses leyendo cartas, que la mayor parte de las cartas, o sea, como hay algunas que son muy interesantes y las archivas para posteriores libros, ¿no? Y otras que dices, esto me interesa meterlo aquí, y hay otras muchas que hablan de arquitectura o de los filósofos griegos, o dices, o sea, bueno, la verdad es que se enrollaba este hombre una barbaridad. Si hubiera escrito libros como cartas, Sí. tendría una producción ingente, total. De manera que, pues bueno, decidimos que al final del libro íbamos a meter una selección de cartas inéditas de Lovecraft a grandes personajes de la literatura de aquel tiempo, la mayoría compañeros suyos de Weird Tales, como Robert Howard o Frank Bernard Love, August Derleth, incluso Sigury Quinn tiene una carta un tanto mordaz ahí que he metido, a su editor, un poco gracias por publicarme al final la llamada de Churku. En fin, son pues una selección de cartas curiosas que tienen que ver un poco con lo que es los cuentos que previamente se ha podido uno leer en el libro. De manera que yo creo que nos quedó un librito muy compacto. Además, te interrumpo, lo bueno de las cartas, también del prólogo que nos hace Javier, y lo hace muy bien, es que te ponen en contexto. El canto de estas ediciones, y está más olvidado yo, pero es que es verdad, es que te ponen en contexto. Tú te lees el prólogo, te lees las cartas y comprendes mejor todo lo que había alrededor de la obra. Hay gente que les ha parecido aleatorias las cartas. Sí, bueno, hemos tenido una crítica de cartas aleatorias, no, amigo mío. No, aleatorias no son, están muy seleccionadas. Porque, por ejemplo, las que tiene con su editor, o sea, con su editor es muy formal, mantiene cierto toque a veces mordaz, pero es muy formal. Y luego tiene otra, no me acuerdo con quién Sí, era, que que le pone vuelta en media, el viejo Farming. Pero bueno, eso es normal, toda la cantera de Weird Tales ponía al editor a parir, pero el editor tenía que sacar adelante una revista y tenía que venderla y tenía que cobrar y luego con eso tenía que pagarles a todos. Y claro, el papel del editor, pues a todos estos artistas, porque no lo que era, pues les parecía muy fariseo y muy tal. Pero el hombre sacó una revista acojonante en los años 30, vamos, que sacó a los mejores autores de fantasía y terror de aquel tiempo, que prácticamente crea el género como tal. Y el tío pues lo hizo, pues bueno, racaneando cuando no había más remedio, ¿no? Pero por ejemplo, ahí siempre se ha dicho que Wright, el editor de Weird Tales, boicoteaba la llamada de Churku. Sí. Con Barlow uno y el otro era Con Sonia Rico, su mujer. Que son muy interesantes, pero también son de mar, lógicamente, pues están aquí. Uno es el del Océano Nocturno, ¿es? Sí, el Océano Nocturno, que es con Barlow. Y el horror de la playa Martin. Entonces, estos, ¿cuántos de Lovecraft y cuántos del resto? Sería la cuestión primera. Hombre, el estilo parece de Lovecraft, porque Sí. este hombre se metía en la corrección de estilo tan a fondo que si lees un texto de la persona que confirma el texto y no sé, yo creo que huele más al propio Lovecraft. ¿Tú qué piensas? Yo, es que, claro, yo con Barlow creo que puede haber como un 80% de Lovecraft. Fácil. Sé porque quien se me dio mucho con esto fue Josie, que publicó un volumen con todos los cuentos de Barlow que había, y había pues algunos, entre ellos y decía que prácticamente el 80% Lovecraft lo reescribía.
decir, como le pasó con pasaba. Rice. Si trabajaba con alguien que le caía muy bien, reescribía mucho, pero también si le caía muy mal. Entonces, bueno, si estaban en alguno de los dos extremos, la verdad es que parece que la aportación era bastante... Hombre, el hecho de que la otra colaboración sea de su esposa de aquel tiempo, Sonia Green, Sí. pues yo supongo que había confianza suficiente como para que Howard escribiera a gusto. Lo que no tengo claro es si en esa época Estaban estaban casados, yo creo ¿no? que fue antes. Antes de la boda. Sí, porque yo creo que ellos se conocieron en el círculo, es un poco de aficionados Sí, y tal, ¿no? bohemios, Y es comillas. muy probable que... ¿Tú crees fuera que antes. es anterior a su boda? Yo creo que sí, pero vamos, no estoy en absoluto seguro. Ten en cuenta que esto, Encerrado con los faraones, es la primera Esa sí. colaboración que tiene con Houdini. Es así, de hecho se Y es dice que pierde el lo valor. mecanografió durante la luna de miel. Efectivamente algo así. sí, porque perdió el manuscrito y Sí. estuvieron en el tren mecanografiando. Y Encerrado con los faraones, pues yo creo que es de ese mismo año, Ah, pues entonces sí. del 20 y pico. Con lo cual, por ahí. Es que en la época, o sea, cuando Lovecraft se casa, realmente primero, el afán de su... No sé si habéis visto alguna foto de esa época, que Lovecraft estaba gordo. Porque Sonia se empeñaba en atiborrarle. Le pegaba. Sí, sí. Y luego pues, Lovecraft tenía la obsesión de encontrar trabajo, de encontrar un trabajo de verdad. De caballero. Y entonces sí, el pobre se dedicaba pues ahí a mandar cartas y a visitar oficinas a ver si le podían dar trabajo. Entonces fue una época un poco para él de escribió relativamente poco. Pasar... El cotilleo del pulpo. Sí, es lo que mola. La trastienda de... Y realmente es un cuento de ambiente, el océano. El horror de la playa Martin y el océano nocturno, las dos son de ambiente completamente. Exacto, eso lo estábamos diciendo en el taller de antes, como ejemplo de ratos de atmósfera. O sea, no pasa nada. En el océano nocturno que no pasa absolutamente nada. Salvo al final, la sombra, que claro, en vez de un breve atismo aterrador. Sí. El resto es atmósfera y Y como se va cargando y obsesionando el personaje con la sensación que le llega, tal. Eso lo hacía bien, hay que decirlo. Entonces, sí, tienen esa gracia. Mientras que los otros, por ejemplo, sí son más... Pasan más cosas. Sí, pasan más cosas. Bueno, de hecho, en La sombra de Innsmouth hay algo absolutamente raro en los cuentos de Lovecraft, que es acción Y diálogos. y diálogos. Y diálogos. O sea, son cosas inauditas en los cuentos de Lovecraft. De hecho, yo oí una teoría, creo que fue Will Murray, uno de estos, que él creía que Lovecraft, cuando escribía este cuento, estaba pensando en vendérselo a Strange Tales, porque pagaban mejor, pero exigía que en los cuentos pues hubiera un poquito más de acción. acción. Sí. Él se sentía muy Pero vamos, avergonzado no hay con ninguna las obras sobre él. Estaba, yo no sé si este hombre tenía algún problema de autoestima en lo que respecta a su obra, pero cuanto más lo leía, más lo odiaba el cuento, no estaba nada contento. Y cuando se lo dieron impreso en aquella edición chapuza llena de ratas, lo odiaba más aún. Y él prohibió expresamente a sus amigos que lo mandaran a ninguna revista. O sea, él no quería verlo publicado porque no estaba contento con la realidad. Pero bueno, piensa que también eso le ocurrió con Con casi todo. con las montañas de Rocura, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. La misma llamada de Es que- Chulhu, cuando Wright le manda las páginas, una copia de lo que es el montaje de las páginas, cómo van a quedar en Weird Tales, pues él, claro, se pone a leer de nuevo su cuento, a ver, contar, y empieza a ver un montón de cosas y le da un bajón al tío tremendo. Dice, esto es una mierda, esto no sé qué. Y se lo comentaba a sus amigos por carta, ¿no? Esto no me gusta. De hecho, una de las fuentes para las ediciones modernas que hizo Joshi, luego para Arkham House y tal, bueno, él utilizaba cuando existía pues el manuscrito original, pero muchas veces el ejemplar de Lovecraft de Weird Tales estaba lleno de correcciones y anotaciones a mano, de tachaduras y tal. Entonces eso a Joshi le sirvió para introducir esas correcciones en las ediciones modernas, que son las que corregidas. ahora... Son correcciones que... No, bueno, realmente son alemán. Un alemán, perdón. Sí, porque todavía los No era, nazis claro, ni se 1917. Claro, son un brillo en la sombra en los ojos de sus padres. Sí. Pero es gracioso porque lo pone como súper cuadriculado. Entonces te va diciendo, ¿no? Porque no es la nación alemana no puede hacer esto mal, no sé qué. Entonces, como
En su momento le criticaron un poquito por poner tan cuadriculados a los alemanes. Tenía una especie parece destilar el cuento una cierta sensación antigermánica. Hacía ya años que había terminado la Primera Guerra Mundial, pero parte de ahí. O sea, yo creo que como Lovecraft en esa época se sentía inglés y siempre estaba en sus cartas, decía larga vida al rey, todo esto, Dios salve al rey, estaba siempre con eso. Pues claro, yo creo que los alemanes eran sus enemigos en aquel momento, ¿no? Él se sentía... Y sí, básicamente son cosas que encuentran unos alemanes en un submarino. Y es muy divertida, Sí. Muy cortito, entra en materia para lo que es Lovecraft relativamente pronto. Sí, Dagon y este son bastante ágiles. Frente a... Y llegamos a la llamada de Chuhu, que es el tercero, que es un clásico. Y bueno, pues la llamada de Chuhu, ¿cómo no meterlo? Curiosamente, la única ilustración interior que hay es la de la escena de la orgía. Los lectores de Huertes lo que querían era ver cacho y ver cosas ahí y tal. Entonces, claro, llega el ilustrador y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer al ser tentacular? ¿Voy a hacer al capitán de barco horrorizado? Y dice, no, aquí que hay aquí lorzas y tal. Es muy curioso. Sí. Eso que Steve Rankin era ese ilustrador, tiene bastantes ilustraciones de monstruos raros en Huertes. Igual, no se le daba mal. Yo creo que fue una imposición editorial. Le preguntaría al editor, Ray, ¿qué hago? Que tú haces. Y se veía siempre de que me cojeaban. Sí. Era para lo mismo. Sí. Es interesante porque luego con las cartas todo esto vemos lo obsesivo que era Lovecraft y lo meticuloso y cómo se molestaba con muchas cosas. O sea, es un personaje muy curioso. Y yo creo que después de leerme las cartas me apeteció leerme otra vez los relatos para pillar todos esos... Bueno, además, una de las cartas, una de las primeras precisamente, tiene muchísimo que ver con la sombra sobre Innsmouth, porque describe un peregrinaje. Este hombre tenía que ser tremendamente despistado y se va a una parte de Providence que no conoce y se pierde en su propia ciudad. Y empieza a deambular, pero no es un sueño. ¿Qué le pasó? Empezó el hombre a deambular y empezó a ver gente que no le gustaba y a escuchar sonidos raros, y debía haber una logia masónica por ahí, que además lo comenta. Y se lo comenta ahí a un amiguete y claro, te lees la carta y medio te descojonas, medio te da un poquito de miedo porque es lo que él te intenta transmitir, ¿no? Y claro, hay muchísimo de eso luego en el deambular del protagonista de La sombra sobre Innsmouth en Innsmouth, ¿no? Va el mapa. Sí, bueno, ese es un mapa de Innsmouth. Bien, también lleva el mapa manuscrito que hace el propio Lovecraft para una carta, que es curiosamente el mismo que le abocetan en una tienda. Según llega ahí, y dice, sí, esto, hay 2 calles, vale, lo voy a hacer un mapa. Pues este. y este mapa está dibujado por el propio H.T. Bueno, es curioso porque... Es un mapa extraño, sí. No, sí, es más que un mapa, es un esquema de calles, ¿no? Para que no se salga de las que no se tiene que salir. Realmente es curioso porque, claro, los primeros capítulos son un poco para ponerte en situación de por qué está este hombre haciendo un viaje y cómo se le ocurre irse a Innsmouth, mientras que el segundo es como qué buenas son las madres teresianas para ir a la excursión, porque es lo que va viendo el tío en el autobús. Dice, ya abre un pico de no sé qué, y ahora entonces vi una ladera y más, no sé qué, dices, joder, eso, traducir eso fue un poco tedioso, luego ya llega a Innsmouth y todo sube, empieza a tirar para arriba, pero no se ve bien. Tampoco, lo que pasa es que yo creo que tampoco deberíamos dar más detalles, porque aunque la mayoría de la gente se habrá leído esos cuentos, y aunque se van a ver ahora seguramente la de Dagon, la secta del mar, que más que de Dagon tiene La sombra sobre Innsmouth, pero bueno, tampoco vamos a hacer spoilers. No, dejemos el misterio. Me gustaría preguntarte, Óscar, por el borrador, todo esto, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo llegas a esto? ¿A través de lo de Yoshi? ¿Se puede contar? Sí, no, bueno, fácil. A ver, quien tiene acceso a todos estos documentos es Yoshi, porque, bueno, precisamente a través... Lovecraft deja todos sus papeles en manos de Barlow, el señor este con el que escribió el cuento este, que eran grandes amigos y creo que pasaron mucho tiempo en casa de los padres de Barlow. Uno de los primeros que se presentaron a morir. Y realmente
Sí, este fue su llega y anuncia a todos. albacea. Lo anuncia a todos. Yo soy su albacea. Pero es cierto. O sea, él realmente se hizo con todos los papeles. Yo creo que gracias a eso pues se conservó gran parte de ese material. Y bueno, pues al final todo eso acaba en la Universidad de Praga, que es la Universidad de Miskatonic, de los cuentos de Lovecraft. Y bueno, Josie tiene acceso a todo ese material, de hecho lo tiene todo fotocopiado en su casa. Y esto es sí, que abres el armario y tienes pilas de papeles. Sí, un armario metálico de estos contra incendio y lo tiene todo fotocopiado. Y bueno, ahí es donde... Aparecieron en Wikitext en su momento, que son muy bonitas. Y bueno, pues son poemas, son un par de ellos, son los únicos poemas en los que se menciona Innsmouth. Se menciona la costa, Innsmouth, el horror, que mola, tal. Bueno, es un poema, pero también había que meterlo. Lo dicho, el tema está en que tiene que ser un libro completo y bueno, pues que el lector sepa que cuando compra un costas de cada cosa se va a encontrar con él todo. Hay que todos comprarlo, los extras. no, es este y ya está. Mencionar una cosa más de las cartas, las que cambia con Clark Gaston Smith. Tiene un montón. Son muy frikis. No, pero son apasionantes. Las cartas con Clark Gaston Smith, tengo yo cada una por ahí. Motes, o sea, muy divertido la correspondencia que sí, porque además hablan como si fueran sacerdotes de otro mundo, sí, ¿no? sí. Sí. Bueno, además el Clark Gaston Smith, como también se le iba la pizza, una barbaridad, y era escultor, le mandaba cosas. Y cuando recibía alguno de los ídolos de Clark Gaston Smith, pues le escribía, ¡oh, Lola, claro! Fue el que le hizo, ¿no? No, el que le hace la estatuilla en bajo relieve es el propio Barlow. El Barlow. Clark Gaston Smith le mandó un Sabowa. No, ese dibujo es del propio Lovecraft. Sí, ya por eso digo que me mandó este, no era sí, me mandó este boceto. Esto, claro, se lo manda, dice, mira, esto es chupo, que parece que está el hombre haciendo su cosa. Sí, como dibujante no era muy bueno. Y Barlow, pues el hombre se animó y empezó a hacer ahí, y le dio un bajo relieve de arcilla basado en que debe ser la primera estatua o similar que existió jamás sobre de chupo. Y luego escribió Bueno, la yo digo carta chupo, me vas a perdonar, porque esa es otra cosa que hemos hablado muchas veces. Cthulhu, Zulu... No hay... Realmente no hay una norma porque el propio Lovecraft dice que es un nombre que no se puede pronunciar por una garganta humana. Con lo cual no hay discusión. No hay discusión. Cada uno que lo diga como quiera. Además, si no lo dices bien, no se te aparece. ¿Cuánto? Mejor. Y pensaba dejar ahora que preguntaran para que no se nos fuera mucho la hora. Vale, sí, yo creo que hemos comentado. Hemos comentado casi todo, no nos hemos hablado mucho, sí. Yo tengo una pregunta que hace, lo habéis dicho a raíz de la ilustración que aparece de la llamada de Chulu, perdón que diga Chulu, pero bueno... Tú dilo como quieras. Dilo como quieras. Bien, pues Chulu, cojonudo. Bien, y era una pregunta porque he dicho de la ilustración que aparecía de la orgía, cuando van en el pantano y se encuentran eso. Y mi pregunta es, dado que hay toda una serie de cartas, ¿nunca Lovecraft puso el grito en el cielo por una muestra de sexualidad clara en la revista? En general, Lovecraft odiaba los interiores, incluso las portadas de Western. Sí. De hecho, decía, bueno, como él vivía con sus tías, que eran unas tías solteronas, muy mayores y tal, pues él le daba vergüenza enseñarle las revistas en las que... Porque siempre estaban diciendo, a ver si nos enseñas alguno de los cuentos que escribas y tal. Entonces él le daba vergüenza por no enseñarle por las portadas de las revistas. Sí, porque eran todos tetas y culos, ¿no? Claro. No siempre. De hecho, en esta época, pues en una portada, no me acuerdo cuál era exactamente, pero era bastante sosa. Pero luego llega Margaret Lundy con sus pasteles y sus nubes jovencitas y era todo, pues, escenas bondaje con jovencitas así, tal cual, muy artístico todo eso. Sí, pero claro, eso el pobre Howie no se lo podía enseñar a sus tías. No le gustaba. Y no le gustaba especialmente. Así como, por ejemplo, Robert Howard, uno de sus amiguetes, sí era aficionado y le pedía a algunos de los ilustradores que le mandara el original y tenía una pequeña colección de originales. Lovecraft desdeñaba completamente ese arte. Si había alguna carta en la que la Caston o algunos... Sí, pero de Rankin no. Esta ilustración en concreto de la orgía es de Hugh Rankin. Y a Rankin le tienen más o menos respeto. Al que no soportan ninguno es a Senf. Porque además era un tío que hacía spoilers. O sea, la escena más
climática de cada cuento era la que dibujaba y la ponían al principio del... Sí, yo no sé si habéis te visto... ponían el título y te destripaban el relato, te odiaban todo. Yo he visto una edición de It, la novela de Stephen King, una edición francesa, que la portada es una araña. Es una araña. Pues, ¿para qué me lo voy a leer? Igual. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué criterio habéis utilizado a la hora de organizar el libro? Es decir, para decidir qué relato va antes que cuál, qué carta va dónde. Pues mira, en primer lugar tenían pensado tenía pensado empezar por lo que son los propios cuentos de Lovecraft. Luego, pues... están puestos por orden... y están puestos por orden cronológico, por orden de aparición. Entonces, no era muy complicado. La fecha y de dónde salió. No era muy complicado. Sigues el orden de publicación y luego, eso sí, dejar las cartas y las colaboraciones para el final, porque de alguna manera las cartas no es ficción y las colaboraciones no es 100% Lovecraft. Entonces, de alguna manera sí había que separarlo. Y sale solo, o sea, coges los originales por orden de aparición y luego pues lo otro. Ya está. Siempre procuramos a veces hay problemas, ¿no? Que dices, ¿cómo lo vas a hacer? Pero en este caso la verdad es que no había casi posibilidad. todas seguimos el orden de aparición. Sí. Hasta ahora hemos seguido... Bueno, en Turlock O'Brien no, en Turlock O'Brien seguimos lo que es una cronología interna del personaje. En Turlock la cronología, exacto. O sea, dependiendo, pero vamos, siempre atendemos al valor que dé más sentido a la obra, no un salpicón de marisco aleatorio. Y curiosamente el orden de lectura está correcto en el sentido de que si te acercas por primera vez a estos cuentos, o hace tiempo que no los has leído, te los lees en ese orden y va como en crescendo. O sea, yo creo que está bastante bien. Empiezas con Dagon y con el templo y luego ya dos pesos pesados como son la llama de Chulku y la sombra sobre Istmo. Y luego después está el profeta para ver lo que no llegó a plasmar, ¿no? en la versión final. ¿Alguna otra pregunta? De tantas cartas que habéis leído, ¿tenéis la sensación de que en algún momento Lovecraft tuviera idea de retomar alguna temática que ya había escrito sobre, no sé, las montañas o Innsmouth? En Innsmouth al final pues te deja un poco el recurso de peli de terror de que la amenaza de la que un poco se ha salvado o no en el pueblo va a ir a más y puede arrasar toda la tierra, o lo deja ahí sugerido, una especie de sueño. Lo deja sugerido. De hecho, una de las cartas precisamente comenta que ha intentado. Para él lo que es más importante es el impacto de la propia identidad del protagonista. Sí. Es decir, bueno, que por cierto se llamaba Robert Olmsted en su boceto original y luego no tiene nombre en el cuento final, ¿no? Eso lo comentamos en el prólogo, que bueno, que tenía nombre originalmente. Y para Lovecraft lo más impactante es justo esa parte final en la que el protagonista descubre algo que a lo mejor no... Y ese es el impacto en el que él intenta hacer hincapié. A Lovecraft el rollo de esto se puede extender por todo el mundo y esto tal, se la repachifla. De hecho, al principio del cuento ya te dice que ahí estado el FBI, la Marina y su puta madre, y no han dejado un profundo vivo. O sea, nada más empezar el cuento ya te lo dice. Curiosamente en el borrador es diferente. En el borrador, que también está al principio, te viene a decir que lo que ha sucedido al final en Innsmouth no ha sido ni la Marina ni el FBI, sino un personaje que luego no aparecería en la versión final.